Es que si De veras, ¿no? con esto del Pues sí, coronavirus, pues es que es el Oye, tema de no, moda, Pues sí, es ¿no? así como que... Ay, ¿Qué pasó, Ay, señor? híjole. Sí, Perdón, buenas noches. ¿dónde ¿Aquí es lo del monero? Lo del ¿Qué? ¿Monero? ¿Monedero electrónico? Algo así. Ay, no, Ay, espérese. ay, No. Ay, Ah, sí. ay, híjole. Es Oiga, este, ¿no? ¿Usted lo conoce? Sí. Bueno, no, pero... No soy yo, no Pero, soy yo. oiga, ¿cómo entró? Pues no sé, me fueron diciendo, pásele. Ah, es que ya ves que Na- cierran la puerta del No, edificio y sí. que hacen entrar por unas Sí. catacumbas. La trasera. Oiga, lo invitamos, si quiere sentarse, lo invitamos, No, si pues, quiere pues, dar pues, noticias. Pero está limpio aquí todo, sí. Híjole, aquí ¿Tienen no. gel? ¿Tienen gel? Sopas de A ver, Benito. préstame tu peluca, burra. Está moviendo el escritorio. Mira, esta Ay, sí no, está es bien que- Señor desconectada. productor, ¿qué está pasando? Siéntese, señor. Oye, Pero, vamos, señor, señor. En lo que averiguamos, pasó aquí? ¿qué viene a hacer este ¿Eh? señor aquí, oiga? Yo no sé, a ver, pero bueno. Va a estar sucio el teléfono, Sí. cuidado. Bueno, Tienen que limpiarlo nos vemos primero. en el próximo corte. tienen que Digo, en limpiarlo el primero. próximo bloque. Venga, regresamos, vamos a un corte. Y límpiala aquí. Espera. Bueno, amigos, pues regresamos aquí con una gran sorpresa aquí para la gente de Meme News y para quienes nos están viendo, por supuesto, con esta gran sorpresa, con un personaje que no necesita gran presentación porque todos lo conocemos, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que nos acompaña en este programa tan exitoso. ¡Aplausos! Bienvenido. Licenciado Felipe Calderón, ¿qué te trae por estos lugares? Tú me invitaste. Ya, además, cuando me presenta ya decir, un personaje de caricatura. Que, Así está bien. Bueno, si es que No. yo te dibujé durante 6 No, sí, años. muchísimo. Bueno, creo que hasta te dieron un librito hace poco, ¿no? Sí, claro, Estás claro, ahí, claro. eres el Oye, pero protagonista. te No. manchaba mucho o porque o era Como de a los todos, buena como a onda. todos, como a todos. Pero creo que le fue más barato a Fox ahí en el librito, así que... No, lo que pasa No con cabía, Fox. es que si no cabía se le salía. de No, los- es que la verdad a Fox sí, siempre tuvimos ahí un pleito casado porque me volaba los chistes. ¿Por cómo? Pues es que siempre se la pasaba contando chistes. Entonces Así es, chiquillos y chiquillas, y sacaba sus... se secó No, la no, creatividad. Era tuyo, ¿no? Era competencia desleal hacia los caricaturistas. ¿Qué era tu talón de Aquiles? ¿Qué era de lo que se burlaban más o que te Nada, muchas cosas, premiaran bueno, más? No, lo que tenía era un cairolito aquí que me ponía aquí el maestro Alarcón. Y ya se perdió. ¿Y dónde quedó? Ya. Ya Mira, se en quedó. unos años ya aquí seguirás como... Oye, pero es lo bueno, porque así las caricaturas que te hacía antes ya no te reconocen, porque ya tenías Ya ese eres pelito, otro. Ah, ya era, no. sí, era el camuflaje, ¿no? Así la cosa. Pues bueno, qué bueno que viniste a visitarnos. Siempre es agradable ver a personajes tan controvertidos. Eres muy controvertido, ¿No? Felipe Calderón. ¿Será? No. Pues nada más abre el Twitter. No, bueno, Sí, sí. todo yo, pero no. No, todo tranquilo, todo en Sí, paz. no, pero les juro que yo no hice la conspiración esta del ¿No coronavirus. fuiste tú el Yo culpable del Ah, coronavirus? no. Yo no fui. Por yo eso, no fui. por eso te invitamos. Para que nos así Pues nos den la sacarte la fórmula sopa y secreta, a ver ¿no? si realmente fuiste tú el que provocó todo esto. No, definitivamente no. ¿No? Pero no es a ti al que se refiere todas las mañanas cuando dice los conservadores. No, Porque no yo es a pienso mí, que en no su es a mí, cabeza no. sí te imagina, ¿no? Sí se imagina, pero no, se refiere a mí no. Ah. Pero pero sí, yo le agradezco al presidente que me dedique pues una o dos Siempre mañanas a la uno. semana, porque sí, si no, es peor el ostracismo, decían. ¿Ya compraste tus boletos para la rifa? No los he comprado. ¿Y No. luego? No, porque pues no van a rifar el avión, caray. Pues es una yo ni lo lanilla, conozco. ¿no? ¿eh? Es una lanita. Pero Es el mira, que compraste tú y nunca te Pero a ver, Sí. sin pensión, a lo mejor necesitas esa lanita para vivir, para No, pero, sobrevivir. ¿sabes? Tú rifas una licuadora ahí entre los vecinos de tu barrio y luego el día de la rifa, pues que ganó doña Petrita, y aquí le voy a dar 20 pesos. Eso es un fraude, te vas al bote. O sea, si vas a rifar un avión y no entregas el avión, eso es un fraude, está tipificado en el Código Penal. etcétera. Ay, en la O torre. sea, sale ¿no? mejor entrarle a una tanda, ¿no? Que eso. Pues mejor trabajar y ahorrar. Lo que deben hacer en el gobierno, también ponerse a trabajar, ¿no? Oye, Felipe, ¿cómo cambió tu vida después de dejar la silla presidencial? Porque obviamente, bueno, a ver, empecemos por ahí. Tú eras uno de estos niños a los que les preguntan, ¿qué quieres ser grande? Y contestabas, quiero ser presidente. No, la verdad no. O sea, ¿nunca te imaginaste tú estar en No, esa porque posición? para mí entrar en política, que entré de la mano de mi papá, digamos, desde niño, pero era entrar al México de los
en la oposición en el México de los 60, principios de los 70, ¿no? Un México que tenía represión como la de Tlatelolco, como la de Corpus Christi aquí en la Ciudad de México después. Y la verdad es que, al contrario, yo aprendí de mi papá que la política era una especie de deber moral, ¿no? Una cosa de... Mi papá era muy creyente, etcétera, muy religioso, y decía que era el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenía que ver con hacer política con principios. Y ahí estaba. Mi papá siempre era el candidato. De chavo dices, es que es bien fregón mi papá, ¿no? Ya luego te das cuenta porque nadie más quería ser candidato. Entonces en mi casa pues, se sufría mucho eso porque perdía la chamba, trabajaba de repente en una unión de crédito agrícola, luego en un banco, era pues empleado, ¿no? Tampoco, y pues lo corrían, y pues ni modo, otra vez, en fin. Entonces no tenía esa idea de... Es más, un día que nos hicieron una trampa brutal, un fraude, que fui con mi papá y dijo, oye, pues esta no sirve de nada, ¿no? Yo ya hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene? La gente no nos hace caso, porque efectivamente repartíamos volantes en los parques y, ay, échenle, muchachos, no sirve, échenle, ¿no? ¿no? Claro. Y ya que ganamos, porque hubo otro candidato que no era mi papá, por cierto, muy bueno, un médico muy reconocido. Y ganó. Pues ganó y le dieron una palsea, se volaron urnas y fue un caos eso. Qué barbaridad. Entonces le dije, papá, pues no tiene caso. Y entonces dijo, no, pues la verdad es que esto lo estamos haciendo por deber, ¿no? Sí. Y si te decides quedar, tienes que aprender una cosa. Nunca vamos a ver un gobernador del PAN. Mucho menos un presidente. Así que si te quedas... Ya lo traían desde Sí, entonces, sí. con ese tema de, pues no, Sí, no y de va a hecho llegar. yo le dije, pues entonces no, ahí muere. Entonces me fui a hacer otras cosas. En fin, ya volví tiempo después, pero así fue. Y lo de voy a ser presidente o no, eso yo creo que vino mucho después, cuando yo fui presidente del PAN, Ujú. por una circunstancia pues incomprensible. Carlos Castillo iba a ser reelecto presidente del PAN. Yo creo que es un tipo muy reconocido, muy El famoso querido. Carlos Castillo Leperaza. El famoso Carlos, sí, sí, sí. Y que a eso se lo atribuyen, por cierto, el día que yo fui electo candidato a gobernador de Michoacán por el PAN, que llegó manejando su coche, creo que ya con mucha ansiedad. Y sí, alguna pregunta le hicieron sus colegas y sí se echó una buena Así. esperada ahí. Sí, pero es otra historia. La plática se está volviendo muy buena. ¿Por qué no sacamos unos shots? ¿No? ¿No les gustaría? Oye, ¿Ya de plano o qué? Sí, qué, de señor? plano. No, A ver, fíjese. Burra, por favor. A ver, aquí les pónselo al maestro Alarcón. Sí. Nosotros A le ver, que le van a tiramos. Los tuviera shots. usted, está señor. normalizando la violencia, el Le maestro. tiramos. Sí, a ver, para No, que- mejor le tiramos nosotros a él, ¿no? A ver. A ver, venga, ¿Qué cosa, a ver señor, si latinas. Venga. Pero póntelo A ver. Pero en medio. quita, hijo. Póntelo todo. No le saque, señor Larcón. Ni No siquiera, tira, güey. No, pero Es una bala llena de Más para atrás. COVID-19. Hazte más para atrás, Oye, señor. Felipe, yo te Ya, quería preguntar híjole. una cosa. Eso Si es no a hubiera sido quemarropa. político, ahorita que nos contaste toda tu historia acá, de cómo fue avanzando tu carrera en la política, si no hubiera sido político, ¿qué hubiera sido? No, pues, me ¿o hubiera- ¿Qué te hubiera gustado hacer? Fíjate, se van a reír. Me hubiera gustado ser periodista de repente, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Por qué? Va la última. No, pero la otra es que me hubiera gustado pues ser abogado y litigante y pues, tengo compañeros que son muy buenos abogados, tienen un buen patrimonio porque han trabajado toda su vida, han trabajado bien. Me hubiera ido bien económicamente y a lo mejor me hubiera dedicado a hacer eso, ¿eh? Sí. Economista también, analista, que me gusta mucho economía, estudié una maestría también. Me hubiera gustado hacer... Que te tocara en el mismo panel con Aguilar Camín, pues se iban ahí a confundir. Son bastante ustedes. A lo mejor, no, pero le tengo mucho respeto a Héctor. Fíjate que es de los personajes que admiraba yo desde Ajá. más chavo, ¿no? Ya estaba en la tele desde que yo me acuerdo, pero sí. Oye, Felipe, hablando de pandemias y de todo esto de lo que está pasando ahora en nuestro país y en el mundo entero, pues a ti te tocó Sí, el tema de la influenza, ¿no? sí, con ¿Qué una... significa para un gobernante el Sí. que sucedan este tipo de Pero cosas? además estuvo medio difícil ese día porque el brote, digamos, los casos originarios, luego averiguamos que hubo uno en Estados Unidos primero, pero en Ujú. fin, se dieron en la Ciudad de México, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo que esa es la diferencia. Esto era China, ¿no? El Exacto, Wuhan ¿no? de China era la Ciudad de México entonces. Entonces un día se habían descubierto algunos casos de gente relativamente joven, 30, 35, que había muerto por neumonías atípicas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, ¿de qué se murieron o qué? Entonces mandamos las muestras a Canadá y a Estados Unidos. Y cuando regresan me habla Córdoba, el secretario de Salud. Presidente, me urge hablar con usted. Pues vente. Pues mire, ya llegaron las muestras y resulta que sí murieron de un virus, pero además es un virus obviamente mortal.
pero totalmente nuevo. No hay ningún registro, es H1N1 totalmente distinto de todos y no hay vacuna, tampoco hay medicina todavía y no sabemos qué letalidad tiene. Pues ¿cuánto puede ser? Pues entre el 2%, que puede ser la influenza estacional, o 1%, y 50% más, que es la influenza aviar, que estaban hablando ¿Qué ahorita de pasó influenza contigo ahí? aviar. ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer con este paquetote, no? Es un paquetote, definitivamente. Pero bueno, a mí me gustaría que hiciéramos un jueguito con cartones, ya que soy monero. Entonces, estos cartones tienen por aquí un simbolismo. Vamos a ir sacando un cartón por cartón del cual nos va a dar un tema para hablar al respecto. ¿Te parece? Una muy bien? disculpa anticipada, ¿eh? Así es que vamos a empezar con el primero, narcotráfico. ¿Nos puedes hablar un poco? ¿Qué están haciendo? Ay, ¿por qué no la tienes que barajar un poquito? Ah, no, pues que pues yo soy el que está entrevistando. No, bueno, ese es una bala más bien, no necesariamente una droga, y habla un poco de la confusión que hay. El problema no es las drogas en sí mismo, es un problema serio. El problema es la violencia de los criminales que usan contra la sociedad, y el problema que hay es el apoderamiento del crimen organizado de las instituciones estatales. Policías, luego policías fiscales, alcaldes, luego gobernadores, y llega un momento en que el crimen organizado logra la captura del Estado, y entonces su negocio ya no es las drogas per se, sino sacar la renta de la gente. Y es cuando viene la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, el huachicol, etcétera. Y eso representa un desafío que el gobierno tiene que combatir. Que en tu gobierno quedó marcado, ¿no? Por ese tema, ¿no? Pues por muchas cosas, por la crisis económica de 2009, por el virus de la influenza H1N1, por la violencia del crimen organizado. Fue un sexenio difícil, la verdad. Pero le pegaste al avispero con todos estos temas. Pues más que mira, el avispero estaba dentro de la casa y todas esas avispas estaban ya picándole a la gente, extremadamente venenosas. Es una ingenuidad suponer que la violencia se genera por lo que hace el gobierno. A ver, si se supone que la violencia es porque yo combatía a los criminales, ¿no? Porque supuestamente se declaró una guerra contra el narco, que nunca hice tal declaratoria. Como de que se guerra contra rompieron el narco. negociaciones que existían, ¿no? No, la verdad es que hay un cambio de régimen del autoritarismo viejo a la democracia. Se construyen instituciones democráticas como el IFE entonces, INE ahora, pero no se construyen instituciones de seguridad como policías confiables, etcétera. Pero es otro tema. El punto es, no es la acción de gobierno lo que causa la violencia. Es, al contrario, la violencia y la disputa territorial de los cárteles lo que generan la acción del gobierno. Y si fuera cierto que la acción del gobierno es la que causa la violencia, ¿cómo es posible que después de que ya se declaró la paz, el año pasado el presidente dijo, amor y paz, ¿no? Abrazos. Abrazos, no balazos. Entonces, ¿cómo es posible que la violencia siga peor que nunca y casi al doble de lo que hay ahora, ¿no? A ver, elige por favor una Para que carta. no digan, Ya ¿Cuál A ver, de barbaridad. estos? ¿Cuál te gusta? Ese. Vamos a ver, México. Ay, qué bonito. Ese es un país, aunque no lo parezca, es Vámonos. México. Se parece Sí. una- Ahí está. ¿Cómo va México? A mí me duele porque la economía va mal. Soy 23 Estamos en pesos, ¿no? recesión, aunque eso es extraordinario por el coronavirus, Sí. ciertamente, pero el dólar está a 23, efectivamente. La inseguridad creo que va mal. El medio ambiente, que es un tema que me preocupa mucho, va mal. La educación va mal. En fin, creo que todos los flancos que están abiertos ahora están presentando datos dolorosos. Y ojalá el gobierno rectifique, ojalá el gobierno entienda que para que crezca la economía se requiere confianza, que se requiere inversión. Mientras los empresarios sigan teniendo miedo a los caprichos y arbitrariedades del gobernante, no va a haber la inversión que necesitamos y no va a haber crecimiento. Eso es la recesión. Y para colmo, como dicen, éramos 10 y parió la abuela, viene el coronavirus, Pues sí. pues la A verdad ver, se requiere cambiar venga, urgentemente. Otro cartón. ¿Cuál? Ese. Está padrísimo ese. ¡Ándale! Ándale. ¿Te gustan los gansitos? De chavo, sí, me gustan los gancitos marinela, ¿no? ¿El paté? ¿Eh? ¿El paté? ¿El foie No, el gras? paté no. ¿No? No, eso no. Pues mira, no tengo nada personal contra el presidente, al contrario, yo creo que es un hombre genuino en el actuar de ciertos objetivos de luchar contra la corrupción, etcétera, por lo menos de propósito, pero que no están haciendo las políticas públicas correctas para alcanzar esos medios, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se apuesta a un voluntarismo y se destroza una institucionalidad que es la que puede vencer la corrupción, porque se tolera gente muy corrupta en el gobierno, el caso de Bartlett es realmente emblemático, porque por otra parte no hay consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, ve el caso del coronavirus, ¿no? Nos dice el señor Gatell, que no es ningún despectivo ¿no?
No. El señor Gatell dice que no hay que saludarse, etcétera, y el presidente se va de gira y abraza a 300 gentes en una fila. Y da besitos de mordida. Ponle que él no esté enfermo, pero ¿qué tal si alguien en la fila sí tiene coronavirus? Claro. Lo saluda y luego saluda al otro, al otro, al otro, al otro. Al otro. Pues sí. A ver, una última Queda pieza. un ¿Cuál, minuto cuál? para una, pero... Ahí está. ¿Hubo Válgame. dedazo en tu gobierno? Pero contra mí. Ya, moco. No, te voy a decir, en mi caso había un candidato del presidente, favorito, que era Santiago Krill. Perdón, antes de Te que sigas adelante. ¿Te quieres quedar con nosotros en el siguiente bloque? ¿O tienes algún pendiente? Pero este sí era el programa que habían invitado, ¿verdad? Claro. No, la verdad Luego no, hacemos un pero- cortecito y ya regresamos. con Venías engaño. invitado con Salvador, pero te robamos para eso. Sí. Vamos un Pues corte y un ratito. regresamos con más Vale. preguntas. ¿Se puedes quedar? Sí, ¿Sí? me quedo un ¿Te ratito. parece muy bien? Vamos y venimos, no se vayan. Para que Miguel que me diga así, ¿me quedo o no me quedo? Ya estamos de regreso, señoras y señores, aquí a Meme News. Vamos rápidamente a revisar. Es que sabes que tenemos una línea directa con el público, Fer, Ok. No, que se llama el Memefón. El meme Watts, el meme El Watts. Meme Watts. Sí. Entonces Sí. tenemos algunos saluditos. pero va a ser puras... ¿Eh? Van a ser Espérate. puros saludos a los conservadores. Por cierto, ¿cómo te llevas con los conservadores? Bien, depende de en qué producto, ¿no? Los palmitos. Los Comida Pero no, orgánica. yo me considero en términos económicos y políticos un liberal, ¿no? Yo creo en la economía liberal, yo creo en la economía libre y creo en la democracia y creo precisamente en las libertades políticas. Entonces, el saco a mí no me queda. Por lo menos en lo económico y en lo político. Bueno, vamos con los saludos, Quique, arráncate. Ahí está el señor Larcón y fíjese que dice por ahí, saludos desde Cuautitlán, Izcalli, yo creo, a Rosa, muchos saludos, muchas gracias. ¿A quién También. más? A Claudia Archundia, que nos ve todas las noches. Muchas gracias, Claudia. Dice, ayer... no, ese es otro. Ayer ¿o los qué? descubrí y aquí estoy viéndolos de nuevo, doctora Rossi. Mira, no te han Saludos dicho al burrita grosería. Kiki y al Larcón, me gusta verlos, perrear el chiqui. ¡Épale! Ahorita te va a tocar. Mira, ¿eh? No, ahí sí no. Un besote al guapo de burra aquí, ¿cabes? Ay, sí. ¿Quién es el Eso burra? los pagas tú. ¿Tú quién es el Digo, burra? burra. Ah, tú eres Me el burra. encantan, me divierten mucho, sobre todo Alarcón. Muchas gracias. Ay, sí, sí. Qué bonito. Desde Minnesota, la familia Pingüino. Y también desde Mérida, soy Rafael Díaz. Muchos saludos, Rafael, gracias. Hasta allá también. Ay, por mucho, hoy tienen invitado de lujo, ya ves cómo Ahí se está. llama. qué bueno. Ahí está, ya ves. Fabricio. A ver, el que sigue, ¿qué Qué dice? padre que esté Felipe Calderón, dice Mari Carmen. Ya entendí por qué el maestro Larcón está tan nervioso. Ya sé. Bueno, es por el invitado. Se puso No estoy señor. nervioso. No, así me salta el ojo. Siempre. A ver. Oye, Marta Rubio, que es la que nos ve siempre, saludos. Es la para que levanta el rating. expresidente Calderón, Saludos. Pepe Castillo. No vaya a ser Saludos amigo al del otro expresidente Calderón. Sí sabe hablar, no como el cacas, dice. O sea, pero no se Pero ay, llama. güey, se apareció el diablo. Dios mío, así dice. Alex. ¿Eh? Saludos también a Ferca. Ferca Areada. Fer Cariaga. Ferca Ariaga. Ah, Hola. Paola, también, Paola. claro que sí. Oiga, nos estabas contando, Felipe, del dedazo que hubo cuando te... A ver, ¿qué No pasó hubo con dedazo, agarró ni ahí? entonces y después. ¿no? Afortunadamente el PAN tenía... Después de ti. El PAN tenía un sistema democrático durante 70 años y eso evitaba que sucediera. Efectivamente, cuando yo fui candidato, hubo la pretensión de que el candidato fuera Santiago Krill, el favorito de Fox, por ejemplo. Sin embargo, hubo una elección interna democrática, no muy pareja, es decir, estaba todo en contra de nosotros, pero logramos ganar internamente, democráticamente. En el caso de impropia sucesión, había varios candidatos. Yo voté por, me sentía más cercano con Ernesto, aunque Cordero, aunque también Josefina era colaboradora y amiga mía, en fin. Pero al final de cuentas también ganó la democracia interna. Y lo que arruinó al PAN, pues es el grupo que se apoderó de él, esta camarilla o el consorcio, como se hacían llamar, y cancelaron la democracia interna. Claro. Al cancelar la democracia interna, al cerrarla el paso a Margarita, por razones muchas de misoginia, pero sobre todo de falta de democracia. Sí, claro. Porque no se trataba de que pusieran a Margarita de candidata, se trataba de que la dejaran correr y competir en términos equitativos. Y eso no ocurrió, pues eso marcó, pues, desgraciadamente, el principio del fin del PAN. Oye, Felipe, una pregunta que te tenemos que hacer. ¿Qué hay ¿Cuál con quieren? García Luna?
¿Qué pasa Pues mira, con García Luna? No lo sé y espero que tenga él un juicio justo Ujú. y que la presunción de inocencia que debe operar en cualquier Pero nunca persona. te llegó en serio el chisme así. Había, Oye, ¿está había pasando rumores esto por acá? de todos contra todos, pero digamos, evidencia sólida que realmente representara un dato claro en contra de su integridad, no. Y además, algo que lo validaba todos los días. Mira, García Luna era un funcionario que ha estado en dependencias como el CISEN, que es, por ejemplo, que utiliza regularmente el polígrafo, el detector de mentiras, digamos, para evaluar a las personas. Ahí se formó. Cuando yo llego al gobierno, y de hecho lo conozco, él estaba en la Procuraduría, en la AFI también, que tenía mecanismos supuestamente muy rigurosos de eso. Las agencias mexicanas, las propias agencias norteamericanas, los agentes de la DEA, que trabajaban con el tema de drogas, los agentes del FBI y de la CIA, que trabajaban temas de inteligencia y de seguridad regional, por ejemplo, no hubo una sola expresión de desconfianza o de duda, al contrario, O sea, siempre fue apoyo, ejemplar reconocimiento. en ese momento. No hubo un embajador de Estados Unidos, no hubo un presidente de Estados Sí. Unidos que me dijera aguas con este tipo, ¿no? Entonces, si él se demuestra que traicionó la confianza, no solo mía, sino de los mexicanos, de sus propios compañeros, me parece que debe ser castigado. Pero la verdad es que llevamos ya varios meses, no ha iniciado el juicio y todavía las evidencias distintas a las de que dijo el rey Zambada, por ejemplo, a quien mi gobierno atrapó, que recibió dinero, pues todavía falta demostrarse con otras evidencias. Y si se demuestra, pues muy mal. Por cierto, no fue ni siquiera mi gobierno, si eso fuera cierto. Pero el hecho es que, independientemente de lo que Genaro, mi gobierno no era un gobierno de una sola persona. Estaba el Ejército, la Marina, la Procuraduría, el CISEN, etcétera, y le dimos con todo a todos los cárteles, incluyendo desde luego al del Paso. De las primeras acciones que hice fue extraditar, por ejemplo, al Güero Palma. Y agarramos al hijo del Mayo, al hermano del Mayo, al sobrino del Mayo. Agarramos, por ejemplo, a personajes muy crueles que luego la división entre ellos generó todo lo que se me critica a mí, pero eso es otro tema, ¿no? Pero en fin, Ya con estas cosas del avispero y todo esto, ¿no? pues la verdad sí, pero en México está pasando un fenómeno de disputa territorial que no se ha entendido. Mientras no se entienda eso, pueden seguir echándome la culpa, pero eso no va a arreglar el problema. Tienen que entender que tiene que haber autoridad, que tiene que haber gobierno, que tiene que haber fuerza pública que ponga en orden a todos los cárteles y defienda a los ciudadanos de tipos que son extremadamente violentos y crueles, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. Venga. Ya habíamos acabado. A ver. Monero. Este soy yo. Te digo, Ahí está el justamente, ya, chiquillo. soy A ver, el yo. actualizarse. Soy el yo de antes, porque este ya. Como, se sí, es fue. un clásico. Ya, ¿no? mira, nada más le recortamos ahí. Sí. Ya queda. Ahí ya. ¿Cómo, Mira, ahí cómo- está. cómo se puede describir a sí mismo Felipe Calderón? Pues mira, soy, como decía Efraín González Morfín, un líder del PAN que yo quise mucho, soy un pecador estándar, ¿no? Alguien que cree en las cosas, lo que lucha por las cosas con las que cree y que evidentemente se apasiona con lo que hace y por tanto comete errores y aciertos de vez en cuando, ¿no? Como cualquier ser humano, pienso. Como venir aquí, que ya ni modo, ya llegaste. Sí, que sí. Aquí, ¿a dónde Sí, lo no, que ya, trajeron, no? ya cuando vi a las personas dije, híjole, man, ¿quién no no, me no, ya estoy perdiendo el tono, ¿no? Perdiendo el toque, ¿no? Como los futbolistas. Oye, pero la neta, Pero, te voy a decir una cosa, es muy rico platicar con personajes como tú, por ejemplo, que estuvieron en un puesto importante, que fueron presidentes de una nación, y después poder platicar, quitarles esta máscara del político, esta máscara de la institución, y poder platicar y conocerlos más a fondo. Creo que es bastante interesante, y eso no se daba antes. Ahora como que también los mismos actores políticos se prestan también para pues, que los, Qué bueno. que los conozcan, ¿no? Pues sí. Hay que andarse con cuidado, ¿no? Aquí, ¿no? Ya ves, Está bien. Bueno, ¿Dónde vamos por cae? última pregunta. ¿Por qué nos diste el avión? Eso, mero. Ahí está. No, te voy a decir, yo pienso que un jefe de Estado que representa a México necesita condiciones de poder realizar su papel de presidente. Si el presidente no tiene tiempo para, fíjate nomás, dice una cosa obvia, para pensar, si en lugar de destinarte a pensar, a escuchar a tus secretarios, especialistas, te llega algo como el coronavirus, vas a traerte a los mejores médicos del mundo, vas a traerte a los mejores especialistas, vas a escuchar al secretario de Salud y al de Economía, etcétera. Si en lugar de eso vas a destinar tu tiempo a tomarte selfies en el aeropuerto, a irte totalmente en un comunicado en un avión, a llegar, le estás quitando al país el tiempo preciadísimo del presidente.
Segundo, yo sí creo en un México global, yo creo que un México campeón del mundo, yo sí creo en un México ganador y que tiene que estar metido en todos los foros internacionales, en el foro de Davos, en el G20, en los foros de comercio de América Latina, en las cumbres del Pacífico, etcétera, etcétera, en las Naciones Unidas. Un presidente mexicano representa a todos, tiene que representarnos con dignidad. Si vamos a tener un presidente que no va a viajar a ninguna parte, más que a la costa chica de Guerrero, pues tiene su derecho a hacerlo. Pero México necesita un presidente que lo represente globalmente, que entienda el mundo. Si el presidente de México no es capaz de compenetrarse en los temas del mundo, México va a estar perdido un rato. Tercero, yo fui un presidente que perdió 2 secretarios de Estado en accidentes aéreos. El avión presidencial que existía desde 1970, 80, no sé, era un avión ya viejo que tenía fallas, que no podía ni siquiera cruzar el Atlántico. Mi deber, a la hora que pierdo un segundo secretario de Estado en un accidente de helicóptero, porque el helicóptero no tenía los mecanismos más modernos para navegar, sentí que mi responsabilidad era buscar las condiciones para que el presidente viajara seguro, el presidente de los mexicanos. No yo ni siquiera conocí el avión ese. Cuando esto ocurre, se dan condiciones además favorables. ¿Por qué? Porque Aeroméxico va a comprar 50 aviones, una flotilla. Cuando a mí MIT precisamente me advierte este dato de que Aeroméxico va a comprar una flotilla muy grande, se compra a precio de flotilla. Y no solo eso, cuando creímos que era muy caro comprar un avión, la Boeing nos dio un avión que ya está usado, que era el avión que teníamos. Ahora, o sea, se los vamos paquetearon. vamos al fondo de esto. Olvídate de lo que te acabo de decir. El avión presidencial es una distracción nacional. Estamos hablando de que la economía está cayendo y que la gente está perdiendo empleo, sacan el avión. Estamos hablando de que están matando a la gente, que están secuestrando a las mujeres, que las están violando, descuartizando, sacan el avión. Estamos hablando de que estamos frente a una crisis, una pandemia internacional que le va a costar la vida a decenas de miles de mexicanos, sacan el avión. Esto es una distracción. Esto es una distracción irresponsable. ¿Por qué razón? Porque es como alguien saca la bolita en la calle y ¿dónde quedó la bolita? Hace su bonche de gente ahí y el cómplice va sacándole la cartera a todos los que están distraídos. Esto es una distracción y mira, yo por mí, que nos dejen de distraer a los mexicanos. Señor productor ya se enojó. No, pues, ¿Qué hacemos? No. Ya nos Acá aventó hasta el avión aquí. Felipe, yo sí Que quería- vale, que Mandé vale a volar. el chiqui. Que vale el chiqui. No, espérate. Espérate. Oye, Bueno, yo sí te quería preguntar otra cosa. ¿Tú crees que México necesita otro partido político? O sea, yo no México no entiendo necesita cómo otro partido funciona. político, ya tiene México Libre y ya con eso estamos. Ay, ay, ay. Sí. Ya ves, burra, ¿para qué le haces preguntas a los Nosotros- políticos? No, Así pues, son. No, México Libre va a Ahorita vas a ser ver la, cómo nos lo va a decir. la oposición que necesita el ¿Van país. por la grande? Una oposición crítica, propositiva, por supuesto, sí. Sí. Pero nos interesa, y no es un asunto de Margarita ni mío, nos interesa que haya espacio que se cerró en el PAN, en el PRI y en el PRD, para ciudadanos de carne y hueso, gente que trabaja, saca la basura, paga los impuestos, lleva a O los sea, niños a ¿sientes la que ahorita escuela. no hay oposición No alguna existe, en el país? no existe, está desaparecida, está totalmente neutralizada, está opacada, es decir, y nosotros estamos siendo un contrapeso y vamos a ser el contrapeso que necesita ¿Y el cuál presidente. es la filosofía de este partido nuevo? Porque yo nunca la he entendido así, pero así como para Es gente un como partido, yo que no como te lo entiende acabo de nada, decir, ¿no? es un partido que cree en la libertad económica, en la libertad política, en el desarrollo sustentable, en el Estado de Derecho, en la seguridad. Es un partido de libertad, es un partido sobre todo concentrado en las libertades más amenazadas por este gobierno, que son la libertad política, porque está desarrollándose un poder autoritario, autocrático, que acosa a la prensa independiente, por ejemplo, y la libertad económica, porque está desarrollándose un modelo derrotado en México, que fue el modelo populista de los 70s y que nos llevó a terribles fracasos. Nosotros creemos en la economía global, en la libertad de mercado. Yo personalmente estoy fuertemente comprometido con el desarrollo sustentable. No creo en la apuesta del gobierno al petróleo, creo que hay que apostar a la energía renovable. No creo, no acepto la destrucción que está teniendo el gobierno de la naturaleza, por ejemplo, talando 300 hectáreas de mangle para hacer su refinería. Yo creo que se requiere una postura muy firme de protección y preservación de los recursos Y hablando de naturales. Pemex, que esto nos lleva a la gallina de los huevos de oro, quisiera retarte un partidito de ping pong. ¿Qué tiene que ver con Pemex, Ah, ese maestro Por, Alarcón? por los huevos. Ah. Los huevos, estos huevos que no son de oro. Da tiempo, vamos a ver solo una pimponeada. A y ver, ya. órale, vamos a ver. Aquí los... Vamos a ver. Yo pido hacer el Ese ritmo, lado, a ver si me órale. pueden yo te ayudar. paso el gel, yo te paso el Aquí vamos a poner esta mesita para acá. A ver, jalamos al centro. Ah, no, ahí está. Ahí. No, si ya Es que ahí estaba está. posicionado. A ver, señor, Vamos a ver. panita, Ah, pues porque sí, pues pásame el dice gel. señor Vamos a Calderón que si Nos vamos a gel, aventar nomás no para pasa limpiar la- nada. un tiro, Ah, un tiro eso, entre, órale. entre
un expresidente y un monero. Vamos Pero a ver, oye, pero eso no va a votar vamos bien. a ver quién le pega mejor a los huevos. A ver, venga. Cada está, quien los es un suyos. ¿Eh? Vamos, Pero, a ver, deja es más, pongo. te voy a dar Es chance. nuestro árbitro. No más. Ahí está el juez. El juez. Ay, güey. Venga. Ah, 1-0. No, no. Venga, voy. Maestro, usted Voy. hizo esta mesa en... sí, pero señor, es Ahí está. su taller, ¿o qué? 2-0. Va a sacar. Malvado es que Mira, Ay. vas Es que con los... ¿Eh? 2-1. está difícil, ¿eh? ahí está. No, Señor, nomás está trae bien, lo de los huevos, no está se le bien. da. 3-1. Pues sí, Venga, vaya. Moide. Pero el fútbol Seguir americano. hablando de cosas interesantes. Ay. 3-2, Ay, 3-2. Felipe, ¿qué le 3-2, falta a 3-2. México Libre para que pues ahora sí sea competencia? 3-3. Chin. El balón. Nos quedan 50 segundos. Para el desempate. Va el desempate, que ya nos No se va a vamos. dejar así. Tenemos muchas llamadas al Meme Watts. Ahí está. Así es, les agradecemos Venga. mucho a toda la gente que Muchas pues, gracias. se ha pronunciado Por a través favor, del memefón. vamos a despedir el programa. Acá, para acá, Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Tenemos muchas llamadas al Meme Watts saludando. Ahí está. Mira, no, Ahí está, venga. venga. Chiqui, pero el jueguito. 2. ¿Cómo es? Ahí. 3. no, Michael Jackson. Al invitado, por favor, hombre. El Robocop. Yo soy el que pasa Baila las chiqui vergüenzas chiqui, luego. baila chiqui chiqui, lo baila lo heavy Oigan, también. Felipe, gracias. El coronavirus. ¡El coronavirus! La cumbia del La cumbia del coronavirus. coronavirus. Felipe.